reconocer que no es de mis fiestas favoritas. Prefiero algo más espiritual que algo tan pagano, digamos. Bueno, espero que hayáis tenido una buena noche de Halloween y que paséis un buen fin de semana. Y bueno, hoy, como no, aquí estamos con un nuevo True Crime, del cual espero no salir ciega, porque con esta luz con esta luz, como decía antes, creo que voy a acabar ciega, pero bueno. Hoy me he decantado por el libro que ya conocéis muchos, de Las mujeres asesinas, y hoy he elegido un capítulo de Las enamoradas. Creo que voy a tener que utilizar esta barrita que tiene poca luz, digámoslo también de paso. Para alumbrarme. Creo que sí, que lo voy a conseguir, porque no veo. Y bueno, no me voy a enrollar mucho más, que siempre me pongo aquí a hablar y bueno, podría hablar de cualquier otra cosa, pero me voy a centrar en este episodio que se llama Justa Jiménez mató a la mujer de su amante. Y os voy a leer el breve resumen que siempre viene en estos capítulos, que dice así: esperó todo lo que fue necesario hasta que llegó el momento de actuar. Aquel hombre era un capricho en un lugar donde era casi imposible concedérselos. Tuvo la decisión para engañar, logró la confianza de su víctima y trazó un plan que falsamente creyó que la liberaba. Una vez cometido el homicidio, se dio cuenta de su trágico error. Suele pasar. Voy a cambiar de barrita por esta. No pega con el rojo, pero es que no veo, chicos, no veo. Está esto muy oscuro.
quedaban solo las mujeres en las 2 casillas cercanas al Campillo, finca a 10 kilómetros de Daimiel. En ellas vivían Anastasio Jiménez, hortelano aparcero, su mujer y sus 2 hijas, y el pastor Manuel Hernández Córdoba, de 33 años, su esposa Francisca García Cano, de 27, y los 4 hijos de ambos, el mayor de 5 años y el menor de mes y medio. Manuel era un hombre de escasos recursos económicos, pero de gran éxito con las mujeres. Se llevaba mal con su esposa, con la que mantenía frecuentes discusiones que acababan en pelea. Aquella tarde, el 27 de noviembre de 1966, poco antes de salir para Bolaños, Manuel y Francisca tuvieron un fuerte enfrentamiento, esta vez motivado por aquello que le había venido a decir su hija mayor. Mamá, ¿sabes lo que me ha dicho la Justa? Si tu madre se muere, ¿con quién te vas a venir, rica? Francisca estaba todavía débil de las secuelas del parto. Le afectaba también la mala vida que le daba su esposo, y además sospechaba que algo extraño ocurría entre su marido y la hija mayor de Anastasio, Justa, una mocita de 20 años que se lo comía con los ojos. Era una morenita enjuta con una fría determinación en la mirada. Cuando los hombres se marcharon sobre las 6 de la tarde, Francisca preparó la merienda de los niños y al rato notó que llegaban de visita precisamente Justa y su hermana pequeña. Le traían un plato de sopa, tal vez preocupada por el mal aspecto que tenía. Las 2 hermanas la acompañaron durante una hora, en todo momento muy amables y serviciales. Poco podía imaginarse que luego volvería la mayor sola, con peores intenciones. Justa estaba enamorada de Manuel, el esposo de Francisca. Hacía mucho más de un año que mantenían relaciones íntimas, desde que ella se le entregara en la finca cuando él estaba sacando agua de un pozo. Fue en una fecha difícil de olvidar, el 18 de julio de 1966, fiesta conmemorativa nacional. Ocurrió casi sin premeditación. Ella tenía 19 años. En su entorno no había muchos hombres. Pues no sé qué fiesta era el 18 de julio en aquella época. Vamos a buscarlo. Pues era la fiesta nacional del alzamiento, conmemorando el inicio de la guerra civil en 1936. Pues vaya fiesta, ¿no? Conmemorar una guerra. Bueno, ¿por dónde iba? Que me he perdido. Ocurrió casi sin premeditación. Ella tenía 19 años. En su entorno no había muchos hombres. Además, Manuel poseía un gancho innegable. Justa no pudo resistirse y se echó en sus brazos. Fue el primer hombre en su vida. A partir de entonces los encuentros eran casi diarios. Se buscaban los 2 por el pajar y las eras. Muy pocos se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Entre estos estaba la suegra de Manuel, una anciana pequeña y arrugada como una pasa que veía el sufrimiento de su hija y no quiso ampliarlo con el demonio de los celos. Pero también su hija se había dado cuenta porque su marido parecía otro, era otro, desde que aquella pasión le devoraba. Francisca, no obstante, quedó embarazada de su 4.º hijo, y cuando se acercó la hora de dar a luz, tuvo que
que ser trasladada a Ciudad Real. Fue un momento de gran intensidad para los amantes. Aprovecharon la ausencia para intensificar su amor. Las conversaciones giraban en torno a una unión duradera si Francisca dejaba de ser un obstáculo. Tenía muy malos partos, por lo que no podía descartarse que muriera en este. Los amantes se intercambiaban fotos babeadas de besos, de ternura mientras planeaban el futuro con frialdad. Manuel hacía compatibles aquellos planes con las visitas a su esposa, a la que llevaba palabras cariñosas y delicados presentes. En el campillo era un fogoso enamorado y en el ambulatorio un marido atento. Navegaba entre dos aguas, sobrellevando las exigencias de Justa, su jovencísima enamorada, que le había dado su honra y quería remediarlo con un casorio, por el momento imposible. ¿Y si no se muere en el parto?, se preguntó la chiquilla pesarosa. ¿Habrá que hacer algo? Sí, ¿pero qué?, interrogó inocente la dulce enamorada. Algo como empujarla al pozo o ahorcarla, dijo expeditivo el pastor. ¡Wow! Esto es como lo de la película de Durmiendo con tu enemigo, ¿no? Madre mía. Casi 2 meses después de haber traído al mundo otro precioso chiquillo, Francisca se reponía en la casilla del campillo como si nada, atendiendo a sus labores, aguantando el brusco trato de su marido y reponiéndose de la debilidad que le había dejado el esfuerzo de parir. Todo esto sucedía ante los ojos de Justa, que había comprobado cómo Manuel no la buscaba ya desde que regresó su mujer con su cuarto hijo. Sufrida y doliente, hembra encelada y angustiada por la falta de varón, Justa decidió que había llegado el momento de hacer algo. A las 9:30 de la noche volvió a casa de Francisca. Los niños estaban durmiendo. Esta vez llegó con el pretexto de que la vecina la ayudara a buscar un perrillo que había perdido. Francisca, aunque estaba sobre aviso de que aquella era su rival, no receló nada. La acompañó con buen ánimo hacia el pajar donde Justa la llevaba. Al entrar allí, sin darle tiempo a reaccionar, la enemiga se echó sobre la confiada mujer. Francisca era pequeña, débil y estaba muy desmejorada. Apenas pudo resistirse. Justa la golpeó y la arrastró hasta una viga de la que pendía una cuerda con un nudo corredizo. Le introdujo la cabeza aprisionándole el cuello y tiró del extremo hasta elevarla a 1 metro. Del suelo. Todo el cuerpo de Francisca se estremeció. Ella no llegó a quejarse. De pronto la cuerda no resistió más y se rompió. La víctima quedó desparramada en el suelo. Justa no se asustó, ni siquiera perdió por un instante el control de sí misma. Sabía lo que tenía que hacer: asegurarse de que su rival no podía moverse y buscar otra cuerda para volver a ahorcarla. No sabía si estaba viva o muerta, pero no daba signos de volver en sí, por lo que corrió a buscar una maroma más resistente. La encontró en el carro y le hizo a toda prisa un nudo que ajustó alrededor del cuello sin quitarle el otro trozo de cuerda, que quedó como un collar macabro. Volvió a izar el cuerpo, aunque esta cuerda era más larga que la anterior y se encontraba fatigada, por lo que no pudo elevarla del todo, dejándola con los pies en el suelo en una posición
extraña forma de morir. A las 3 de la mañana regresaron los hombres. Vinieron en la moto, conduciendo Manuel. Habían tomado algunos tragos en la fiesta, pero todavía traían hambre. Manuel ofreció su casa para comer un pollo, pero sus acompañantes, uno de sus cuñados y Arsenio Jiménez, el padre de Justa, valoraron que les convenía más descansar que prolongar la diversión, por lo que se metieron para sus casas. Al rato volvió Manuel a tocar en la puerta de Arsenio porque buscaba a su mujer y no tenía cerillas para inspeccionar en lo oscuro. De mala gana el vecino se prestó a acompañarle. Minutos más tarde se encontraban con el cadáver de la pobre Francisca. A primera vista se había quitado la vida. Manuel se mostró muy afectado. El testimonio de Arsenio, que era el puntal de su coartada, fue definitivo, y a pesar de lo extraño de que una suicida por ahorcamiento sea hallada apoyada sobre sus propios pies, así como que tenga al cuello 2 cuerdas, una de ellas rota, a nivel oficial lo dieron por bueno. Sin embargo, para el pueblo llano había algo muy extraño en aquella muerte. Francisca Cano, la viejecilla endeble, vestida de riguroso luto, con un pañuelo pequeño por capucha, rumiaba que su hija no podía haber cometido aquel contra Dios. No obstante, las semanas fueron pasando. El yerno decidió abandonar la finca, el Campillo, y trasladarse con sus hijos a Daimiel, donde tenía una casa alquilada para pasar los inviernos. A raíz de la inexplicable muerte de su mujer, había decidido dejar el trabajo como pastor. A partir de entonces, se emplearía como jornalero y se acabaría para siempre aquella existencia tan apartada. Su suegra se fue con él para cuidar de los nietos, eso sí, presa de una inapagable tristeza por la muerte de su hija. Apenas dejaba de llorar. Su interminable dolor afectaba a todo el mundo, incluido Manuel, que de vez en cuando le preguntaba: ¿por qué llora, abuela? Me acuerdo de mi hija. Se va usted a volver loca, y salía dando un portazo. Habían pasado 5 meses de la muerte de Francisca cuando el permanente dolor de la madre se vio reconfortado con el conocimiento de la verdad. De una forma casual, casi milagrosa, caería en sus manos una carta en la que la asesina de su hija confesaba su crimen. ¡Ostras! Madre mía. Justa no había olvidado las promesas de Manuel. Si su mujer moría, tenía muy presente que todavía era pronto, pero ella no. Se resignaba y, aunque discretamente para no acabar saliendo en los periódicos, le recordó lo hablado. Se cruzaron algunas cartas hasta que finalmente ella le dirigió la que habría de dar con sus huesos en la cárcel. Llegó cuando Manuel estaba en el campo trabajando. Iba a su nombre. La recogió su abuela, que, aunque no sabía leer, se dio cuenta de que llevaba un matasellos muy parecido a los de otras que había recibido su yerno en fechas anteriores. En concreto, una que le entregó el día anterior. Aquello no era normal. El remitente tenía cosas que necesitaba comunicar con la mayor urgencia. El corazón le decía que tenía que ver con la muerte de su hija. Las madres. Se decidió a consultarle a la patrona, que les tenía alquilada la casa, quien recurrió a la ayuda de su hija. Entre las dos pudieron leer el contenido y salieron de dudas. La revelación resultó
que se quejaba de las mentiras de Manuel. Según lo escrito, este la había engañado. Prometiéndole amor. Estaba muy mal escrita, pero se entendía con claridad que había dado muerte a Francisca para lograr el matrimonio prometido. Al final, exponía que consideraba que los dos eran igual de culpables porque ella lo había hecho, pero fue porque él se lo mandó. Aquella prueba reveladora temblaba en manos de su suegra, pobrecita la mujer, ¿no? Qué pena. Que la guardó bajo la almohada, permaneciendo toda la noche en vela. A la mañana siguiente la llevó al cuartel de la Guardia Civil. Justa había matado por desesperación amorosa, pero Manuel la había utilizado. Ella recibió una condena de 18 años por homicidio y él de 25 de reclusión mayor por inducción al crimen. Y hasta aquí esta historia. ¿Qué os parece? ¿Qué sangre más fría? No solo de ella, que mucha. ¿Y él qué? O sea, su marido. Si es que al final el enemigo está siempre mucho más cerca de lo que imaginamos, lo que decimos siempre. Estos casos me ponen de muy mala leche, como se dice aquí en España. Es tan injusto. Que no sé ni qué decir. Tan injusto para la víctima, tan injusto para su madre que se queda sin su hija, tan injusto para 4 niños que se quedan sin su madre. Que es la figura más importante que tenemos en la vida, nuestra madre. Por Dios, y más siendo niños.